Muy buenas tardes, Concha está ya con nosotros. Lleva todo el verano acompañándonos con esos maravillosos viajes que ella ha realizado y que hemos querido compartir a través de la televisión con todos ustedes. Y bueno, vamos a poner el punto y final. Hemos entrado en el otoño, vamos a poner el punto y final y lo vamos a hacer con un país que yo creo que tiene que ser extraordinario, ya nos contarás, pero un país también con mucho sufrimiento detrás, ¿verdad? Con mucho sufrimiento, Siria. Yo creo que hay Siria. que hacerle un homenaje. Ahora Ajá. ya acabó la guerra por suerte y parece que se van recomponiendo, pero es verdad, ha sido terrible todo lo que les ha pasado. Yo cuando conocí Siria, que fue en el año 2005, pues claro, Ajá. era un país árabe, como todos los países árabes, con muchas carencias, con unas infraestructuras un poco penosas, pero bueno, pero tenía una cultura, una arquitectura histórica impresionante, bueno, unas ruinas que todo el mundo las conoce o las conocía, espectaculares, y todo aquello quedó arrasado, la verdad. O sea que Que Siria... la suerte que has tenido de conocerlo antes de que Sí, en el pasara. 2005 estuve, sí, ya han pasado, fíjate, un montón de años. Ajá. Bueno, pues Siria tiene 12 millones, fíjate, en las expresas de la guerra, tiene 12 millones de habitantes, el idioma es el árabe, la religión es la islámica, la moneda es la libra siria y hasta el 2011 tenía una gran apertura económica, una administración pública muy moderna, el turismo aumentaba día a día y era un importante enclave a nivel arquitectónico, pero desde la guerra ha quedado completamente devastada y arrasada. Y no solo en cuanto a lo material, sino que han desaparecido 2,5 millones de personas y han desaparecido 24.000 niños. O sea, Qué que es barbaridad, qué horroroso, barbaridad. horroroso. O sea, algo se te quiebra muy dentro. Además era un país muy próspero, con un nivel cultural altísimo. Las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres, no estaban obligadas ni a llevar chador, ni burka, ni velo. Tenían la misma población estudiantil masculina que femenina. O sea, tenían verdaderamente todos los derechos. No era, aunque sí las veías a veces con velos, pero porque querían, o sea que no se lo imponía a Como nadie. algo cultural de ellas. Exactamente, como era, bueno, ya sabes que los musulmanes les gusta llevar pañuelo, muchas veces nos lo han dicho, lo llevan Por pura estética, por es pura verdad que a veces lo estética y hacen por porque a ellas estética, les otras gusta, veces no, pero hay veces porque que lo hacen por respetan pura mucho su estética. religión y bueno, ya está, y ya está. Bueno, era un lugar que había una pacífica convivencia entre musulmanes y cristianos, un país abierto por completo a la cultura occidental, que eso es el único país árabe que era tan abierto, tenía una constitución laica y antes de la guerra nunca hubo conflictos internos, era un país bastante pacífico. El 10% de la población pertenece a alguna rama cristiana. Bueno, el único país del Mediterráneo que sigue siendo propietario de su industria petrolera. Tienen 2.500 barriles que explotan empresas estatales. Sí. Todo funcionaba muy bien. Y Siria es el único país que no tiene deudas con el Fondo Monetario Internacional. Fíjate qué adelantado. Pero sin embargo, bueno, además fue un enclave de culturas que allí estuvieron hititas, asirios, persas, romanos, árabes, bueno, es Han pasado interminable. todas las Por culturas tanto, allí por ese dejaron su terreno. impronta, allí dejaron su impronta. Por ejemplo, era muy curioso de los contrastes que había en esta ciudad cuando ibas por Damasco, por ejemplo, pues te podías encontrar con un escaparate de ropa interior femenina roja muy atrevida, mirando mujeres vestidas completamente de negro, mirando así las prendas, apuntando con la mano y les colgaban unos pulserones pesados de oro. O sea que ellas nos dijeron en el guía que las mujeres sirias eran muy discretas en las calles, pero muy atrevidas en sus casas para sus Es verdad maridos. que en general hay Sí. veces que nos lo han dicho Y de más eso se culturas, ¿verdad? repite en varios Que se países repite en árabes, varios países sí. árabes, que las ves por fuera Sí, pero luego son como muy muy, discretas, sí, pero que luego sí. la ropa de Y en marca, esos las países, joyas, que al sí, final les unos gusta bolsos que, en la sí, intimidad. efectivamente, sí, eso se ve en varios países árabes. Y casi en todos ellas mandan mucho en casa, no en Irán, precisamente en Irán no, pero en estos otros países sí, en Jordania también, tienen una cultura muy abierta. Luego Damasco, que es la segunda ciudad más grande después de Alepo, pues tiene 2,5 millones de habitantes, tiene 4.000 años de historia y es una pasada. Cuando íbamos caminando por Damasco te podías encontrar con eso que te dije, pero además podías encontrarte con un socavón enorme que tenías que sortear por una calle principal, tenías que sortear para poder pasar, con un hierro que te salía de la pared por una calle que te lo podías clavar. O
o sea, un poco destartalado todo, Ajá. todo destartalado. Veías también, pues eso, un cajón por allí tirado. Ahí estamos viendo, ¿eso es Damasco? Eso es Damasco, sí. Ujú. Luego coincidimos nosotros en un viernes que era fiesta y son unas ciudades blancas todas, porque tienen una piedra allí color blanquecina y son muy bonitas estéticamente. Bueno, pues el viernes, que es la mezquita de los Omeya, es una preciosidad que está en Damasco, y esta mezquita, ya que sale ahí, que es la más importante y fue construida sobre una catedral bizantina que está dedicada a Juan Bautista. Es el cuarto lugar más sagrado del Islam y en ella está enterrado el sultán Saladino. Te decía de Damasco que coincidimos siendo fiesta, que todo el mundo estaba pues como de picnic, y entonces por una carretera que había estaban allí todas las familias sentadas en los arcenes, en los bordes, fumando, tomando té, charlando, pero todo en una pacífica, con una armonía, todo un caos circulatorio, los coches que subían, que bajaban, los niños cruzándose y todos por las carreteras con las sillas de campaña, y desde arriba se divisaba una vista fantástica de Damasco. Ajá. Bueno, en Damasco tiene un museo que es el Museo Nacional, importantísimo, y este museo precisamente... Se nos ha caído una hoja, pero Sí, la vale. recogemos, no pasa nada, Concha. Este museo, que fue en prevención de que iba a ser, por la guerra, que iba a ser saqueado y destruido, pues todas las piezas se las llevaron a un lugar seguro, y ahora lo han abierto y precisamente han vuelto a colocar las piezas, o sea que menos mal. Que tuvieron un poquito de cuidado y un poquito de vista ahí, sí, porque sí. hay veces que las guerras, Sí. Aparte de todas las vidas humanas, que es lo peor, es verdad, pero hay veces que arrasan con toda la parte cultural y patrimonial de los países. Bueno, Sí. en el año 2013 la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad todos los sitios, precisamente para alertar sobre los peligros, que se ve que la guerra iba a ir como hicieron. Bueno, Para intentar protegerlo exactamente, posiblemente. eso es. Bueno, hemos hablado de a ver, ¿qué es? Estoy mirando esto y no miro lo otro. Malula, me dice mi compañero que es. Malula, Que estamos viendo Malula es el rostro del arameo. Esta es una ciudad que está en un desfiladero, como en un acantilado, y precisamente está en ese desfiladero lo hicieron así para proteger a Santa Tecla, que está enterrada en un monasterio cercano, para salvarse, porque se ve que estaba perseguida. Y entonces en este lugar al lado está la iglesia. Mira, parece al Sikh, recuerda mucho al Sikh de la ciudad de Petra, de Jordania. Sí. Bueno, pues aquí se habla precisamente el arameo. Es el único lugar, y en otras dos ciudades más, donde se habla el arameo, que es la lengua de Jesucristo. Y dicen que en la iglesia de San Jorge, que está muy cerquita, pues cuando los fieles que van todos los días a rezar dicen el Padre Nuestro, y dicen: Padre Nuestro que estás en el cielo, y dicen Abuna bi bisemaya, y dicen que con los ojos cerrados encuentran a Dios. ¿Me entiendes? Bueno, piensa que el califato que era de los Omeya, pues son todos proceden de la antigua capital de Antioquía, y son greco-ortodoxos, greco-católicos, greco-sirio ortodoxos, o sea que todos tienen la misma fe religiosa, por tanto coinciden en muchas cosas. Esto era, que estábamos viendo ahora mismo, en Palmira. No, esto es un museo. Palmira, bueno, Palmira está en el desierto de Homs, y es uno de los lugares más visitados por los turistas, porque allí hay unas ruinas romanas que son espectaculares. Está el templo de Bel, con sus 7 columnas de capiteles corintios, que son maravillosos. El templo romano, que es espectacular, que quedó muy destrozado. Espera que vea yo Palmira, que lo tengo por aquí despistado. Y de todo esto, Concha, queda mucho en estos momentos, porque estamos viendo auténticas han destrozado joyas. Muchísimo, Y todo esto está muchísimo. muy estropeado, me imagino. Han destrozado en estos casi todo, o sea, esa es la desgracia. Es una auténtica pena. Ha sido una auténtica pena. Yo no tengo Palmira. Tengo Palmira. Bueno, Palmira, os estaba diciendo que el templo romano y la gran muralla, la gran columnata, pues es una gran columnata que mide 1.200 metros. Por esa columnata iban los caballos y los carruajes, y por los porches iban los peatones. Es muy importante esta zona porque fue ruta de la seda, y claro, pues iba cantidad de caravanas que iban por todos esos lugares. Bueno, es espectacular.
Mira, es el teatro este, que es una belleza también. Ajá. Este teatro es del siglo, me parece, segundo después de Cristo. A ver qué más cositas vemos por aquí. Sí, la verdad es que las imágenes nos recuerdan un poco cuando lo vemos, como decías, a Jordania, ¿no? Efectivamente. Y bueno, esto es muy importante en Palmira. Se me estaba pasando. Las torres tumbas, que son los enterramientos más importantes grecorromanos. Bueno, pues estas torres tumbas que están en pleno desierto, en medio de la nada, son tan espectaculares casi como las pirámides de Egipto. Son altísimas, son de piedra, son cuadradas, y entonces son para los enterramientos, que estaban divididas las torres en concreto en 4 partes. En la parte baja enterraban a los varones, en la parte siguiente las mujeres, las mujeres, sí. En la parte siguiente, son 4 partes, la servidumbre y los esclavos, y arriba del todo los niños. Tenían unas ventanitas de ventilación, y había una escalera interior para subir, para poder acceder a los enterramientos. Y luego, estas son un tipo de torres. Luego están los hipogeos, que son enterramientos bajo tierra, y enterraban precisamente ahí son como las tumbas egipcias, bajo tierra, y ahí el fundador de la dinastía era enterrado él con su familia, todos juntos. Y luego teníamos los hipogeos torres, que son enterramientos mixtos, que ahí iban enterrados o bien una familia completa o también miembros de la comunidad, por eso se llaman mixtos. Y por fin los templos funerarios, que es el modo más tardío y aparentemente pues parece una iglesia cualquiera. Luego el Cra de los Caballeros, que estamos viendo ahí, pues es un castillo de 1140 a 1170, y es de los monumentos, de los castillos mejor conservados del mundo. Recuerda un poquito al castillo de Tomar que hay en Portugal, de los templarios. Este fue orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, y es una belleza, y para visitarlo estuvimos casi toda la mañana, porque no terminábamos. Enorme de tamaño. Enorme, gigantesco, era una cosa espectacular este castillo, y creo que lo tocaron bastante con la guerra. Es que han destrozado casi todo, de verdad, una pena. Esto es el castillo, que ya te digo, fíjate, me ha recordado mucho al de Tomar, que yo estuve hace poco allí, que tenía muchas ganas de conocerlo, porque fue eso templario, y también es inmenso, muy del estilo. Este está también en medio de una cima que hay que llegar, hay que subir mucho para llegar al castillo, y luego ya entras y ves todo lo que hay por allí. Lo tenían, hablamos siempre en pasado. Bueno, Ugarit, mira, esto es muy interesante porque es la cuna del primer alfabeto que hay, de las primeras tablillas que se encontraron en el mundo. El alfabeto que consta de 31 letras, y este idioma se empleó sobre el 1500 a.C. para representar la lengua ugarítica, una lengua cananita extinta. Estas tablillas son las primeras evidencias de un alfabeto levantino y meridional, que después también nuestro latino todo también procede de ahí. Luego, la ciudad de Ugarit es portuaria y está en el norte de Siria. Hay 1800 tablillas de arcilla, y luego se encontraron otras tablillas en Ebla. Esta localidad se encontraron 20.000 tablillas, nada menos, cuneiformes, denominadas textos de Ebla, y están escritos en la escritura sumeria, y datan también desde el 1500 a.C. Cuando hablamos de tablillas, Concha, ¿estamos hablando de tablillas de piedra? De arcilla, que se tienen que ver ahí, porque creo que le di fotografías. Te impresionaba mucho saber que esos eran las tablillas, que las primeras escrituras que se hicieron en el mundo. Y descubrió precisamente, tradujo lo que querían decir un italiano, un profesor que se llamaba Giovanni Pettinato. Posteriormente hicieron muchísimos más descubrimientos. Estas son las tablillas, ¿no? Fíjate qué curioso. O sea, estamos viendo las primeras escrituras. Tablillas. A todos nos dieron un papelito así, que vienen como una litografía con las tablillas, para que las tuviéramos de recuerdo. ¡Qué maravilla! Pues sí, la verdad que sí. Mira, esta pulsera que llevo yo aquí son de inscripciones arameas, la compré allí. Sí. Bueno, pues ahora vamos a ir bueno, este es un museo, el museo un museo, no sé cuál es, porque ya no he visto.
Bueno, luego vamos a entrar en Alepo, que creo que va a llegar ahora, sí, exactamente, que es la segunda ciudad de Siria, aunque tiene más millones que Damasco, tiene 4.600.000 habitantes. Está situada entre el Mediterráneo y el Éufrates, es una ciudad también con mucho movimiento, muy activa, muy dinámica, hablamos siempre en pasado, sí. Y son de mayoría cristiana, y es la sede de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía. Formó parte del Imperio Bizantino hasta ser conquistada por los árabes en el 637. La ciudad antigua es patrimonio de la humanidad, bueno, como todos, como te dije. Muy importante es el ferrocarril de esta ciudad porque tiene conexiones con Bagdad, con Ankara, con Damasco y con Latakia. Y claro, eso les hace tener un flujo muy importante de viajeros que van y vienen. Y hoy se encuentra prácticamente destrozada, lejos de las ciudades que quedó en la ruina. Es una pena porque estamos viendo que mezcla muy bien la parte moderna con mantener edificios muy antiguos, ¿no? Sí, lo que te digo que, bueno, ya te digo que muchas calles se veían, pues que estábamos en un país árabe, como cuando vas a Marruecos, que hay muy avanzado ahora porque se ha superado mucho, pero es, pues eso, falta mucha limpieza, infraestructura y todo eso, aunque también ves escaparates, mira qué bonitas, las ciudades blancas. Que también Amán es una ciudad así vista desde una perspectiva, son todas muy parecidas, están muy cerquitas, todas son limítrofes unas con otras. El otro Alepo pues es la ciudad antigua, es la ciudad de los callejones que tienes por allí, que son muy interesantes, y que no hay nada de esto, todo lo han destrozado. ¿Y qué tal de seguridad, Concha, ahora que dices los callejones? Entonces era toda la seguridad, era todo fantástico. Bueno, no te dije que cuando estuvimos viendo las Palmira y ahora que veo a estos señores, a estos intérpretes de música de beduinos, pues estuvimos después de ver las Torres Tumbas, nos llevaron a ver una cena en una jaima y estuvimos bailando con los beduinos, comiendo un cordero exquisito que asan bajo tierra, y entonces lo extraen y con unos guantes de látex le van quitando toda la grasa y queda solamente la carne, y es exquisito. Y luego con los beduinos, todos cogidos de la mano, bajo las estrellas, bailamos, y bueno, fue maravilloso. Y estos son los derviches, y los derviches son muy interesantes, los derviches se suceden, se repiten a ver si te lo encuentro, los derviches. Estos son una danza, derviche quiere decir hombre que gira dando vueltas sin que nadie le empuje. Es como una danza espiritual que el cometido que tiene es entrar en éxtasis para acercarse con Dios. Y tienen vueltas y vueltas y vueltas que parece que llega un momento que parece que están dormidos pero no lo están. Y bueno, se ponen antes de entrar a bailar, bueno, ensayan meses y meses para conseguir ese baile. Son de origen musulmanes asiáticos, mira, ¿ves? Qué maravilla. Este es un espectáculo que yo lo he visto también en Líbano, en Egipto y en Jordania. Y también aquí. Y si es verdad que parece que ellos están casi un poco en trance, ¿verdad? Es que entran en trance, absolutamente. Es algo increíble. Se ponen, antes de entrar a bailar, a danzar, una bata negra como los boxeadores y luego se la quita cuando empieza el baile. Son blancos, así vestían los sultanes, y los bonetes son rojos en general. Esos son como veis, pero normalmente suelen ser rojos. Y es un espectáculo que suele durar como una hora y media, y es impresionante. Además es que ves que van como dormidos. Tienen que estar dormidos o algo, porque si no el mareo tiene que ser monumental, o sea, tienen que tener algún tipo de técnica mental para poder hacer esos giros constantemente y no venirse al suelo. Muy sorprendida cuando los vi por primera vez, de verdad, es que luego lo hemos probado lo probábamos para girar, es que te caes al suelo a la segunda vuelta. O sea que ellos, fíjate qué control mental tienen que tener para conseguir. Pero están un rato enorme, es muy bonito. Estamos viendo imágenes de los viajes de Juanma y Carlos. Derviches. Y Carol. Bueno, qué maravilla, de verdad. Sevilla, no me acuerdo yo, son las ciudades muertas que tiene, como nosotros el latín muerto, pues son ciudades que no lo tengo yo por aquí. Porque el tema de ciudades muertas me imagino que sin habitantes ya efectivamente, quedaban ruinas. Que fueron ciudades en su momento, pero completamente quedaron destrozadas, como cuando tú vas a ver aquí a unas ruinas que no hay nada, pues así.
las vas a visitar y punto. Estas son sí, no me acuerdo yo mucho de esta ciudad precisamente, no me acuerdo. Pero vamos, son todas muy bonitas, del arte romano por todas partes y bueno, como ves, es espectacular. Todas son ruinas, la verdad que se ven muchas ruinas en Siria, quitando estas ciudades que te digo que tenían mucho movimiento, Damasco, Alepo y Malula, que bueno, Malula es una preciosidad, no te dije, creo que la hemos visto, que está sobre un acantilado y las casas están colgadas. Imagínate las casas esto es muy interesante también, las casas de Cuenca, que están colgadas, pues esto, pero todas unas encima de otras. Las norias son muy importantes porque son como, tú has visto la noria que hay en Londres, que es gigantesca, pues allí estas son más grandes, pero hay 17 nada menos. En el río Orontes están situadas, en la ciudad de Homs, y bueno, pues tienen unos cangirones gigantescos que van girando, van recogiendo el agua, y cuando han llenado esos cangirones la expulsan a un acueducto que va por allí, y entonces pues para tareas agrícolas, pero son muy impresionantes. Y solo quedan 17, que había muchas más. Hay que ver las norias, es una visita que se hace para verlas, porque claro, una vez que es enorme en Londres, por ejemplo, se ha sido, pues tú imagínate ver 17. Pues es muy impresionante, sí. Y que me imagino que en su día tendrían su función, ¿no? Lo del no, agua, que no tiene nada que ver con un tema turístico, que ahora se usarán para el turismo, pero que en su día tuvieron su función. Ahora las usan también. Y seguían en funcionamiento. Claro, sí, las usan todavía, por supuesto, sí. Es que son cosas como aquí los batanes, esto, que aquí no los usamos, pero bueno, en Asturias hay uno que sí se usa, que lo he visto yo, un batán de esos que son muy, muy bonitos también. Esto que era también, bueno, pues... Sí, estamos viendo además ciudades con esos monumentales cúpulas. Me acuerdo yo de esta imagen, esto eran universitarias precisamente, que estábamos en Damasco y precisamente estábamos viendo que nos fijamos en que las chicas llevaban todas pañuelo, que nos decían, pues sí, lo llevan porque quieren, el pañuelo. Pues esto creo que también... Bueno, la fotografía, hay otra cosa que no te he dicho, ahora que veo allí a Bashar al-Assad, pues Bashar al-Assad, cuando estuvimos nosotros allí, que fue en el 2005, vimos una revuelta callejera que no sabíamos que entonces iba a haber problemas, pero había mucha gente en contra del presidente, y entonces había pues muchos policías, muchos golpes, que nos tuvieron que apartar porque por no meternos en un barullo, pero vimos una revuelta callejera muy, muy importante contra Bashar al-Assad. Sí, al final también en este tipo de países, bueno, pues eso, la política siempre está muy presente, ¿verdad? Muy presente, siempre. Además, cuando he ido por estos sitios siempre nos encontramos con algún tipo de revuelta. Todo el mundo está muy revuelto. Y parece que da un poquito especial de miedo cuando vemos estas cosas en este tipo de países. Pues la verdad que sí. Yo no soy nada miedosa, lo reconozco, es más, soy muy atrevida y me gustan estas experiencias, y sobre todo lo que no conoces, lo que es diferente. Pero que es verdad que el mundo está muy revuelto, y vayas, mira, este es el Gran Teatro de Borra, que Borra es un teatro también maravilloso. Tengo aquí una... Es inmenso, ¿eh? Enorme, sí, es una belleza, sí. Mira, dice, es la antigua capital de la provincia romana de Arabia, y fue una capital muy próspera, pues era paso obligado de las caravanas. Su desarrollo comienza cuando se convierte en la capital de los nabateos en el siglo II a.C. Destaca el teatro romano, construido en el siglo II, y se encuentra fuera de la ciudad porque no había lugar para construirlo, y lo tuvieron que construir fuera, pero para resolver eso hicieron un pasadizo enorme de columnas para unirlo, y así unieron ese paseo de columnas al... Sí, porque se le veía un tamaño imponente. Bueno, pues este ha sido el recorrido esta noche, Concha, por Siria, que además, bueno, tan tristemente está de actualidad. Vamos a cerrar con cabecera, pero antes queremos, David, me decías que quedaban unas fotos por compartir. Venga, pues vamos a verlas. Vale. Tenemos las fotos de Siria, ¿verdad? Seguimos en Siria. Vale, pues tenemos unas fotos para seguir. Vale. Ruinas de la Gran Catedral de Siria. No, catedrales no se llaman, si acaso mezquitas. Mezquitas. Sí. Mira qué maravilla. Este es el Teatro de Borra. Bueno, son todos muy parecidos, porque si tú vas a Mérida también te recuerda al de Mérida, son todos muy ¿verdad parecidos. ¿Verdad que sí? Tenía cierto aire. Y si vas a Éfeso, lo mismo, el templo de Diana. Mira, este es el templo de Bel, con sus 7 columnas, que era un complejo todo enorme, pero estas 7 columnas eran espectaculares, eran con los capiteles corintios, una maravilla, de verdad. Esto también era por allí. El castillo otra vez. El castillo que habíamos visto. El crack de los caballeros.
Bueno, Concha, pues decíamos que era una manera de despedirnos, de ver estas imágenes y compartir y hablar de Siria, que es un país que, bueno, pues del que estamos oyendo hablar tanto y tan tristemente en los últimos días, ¿verdad? Pues es una pena, sí, es una pena. Mira, ahí estamos todo el grupo que fuimos. Éramos un grupo de 50 o 60 o no sé cuántos. Muy bien, Concha, pues ha sido un placer que nos hayas acompañado durante todo este tiempo con esos viajes. El placer ha sido para mí también. Lo de recordar los viajes, ¿verdad? Sí, que siempre, además es verdad, yo me lo siempre es bueno refrescarlos. A mí me ha venido muy bien porque como hacía tanto tiempo, pues he tenido que estos días mirar un poquito en mis archivos y recordar y leer y volver a... Y qué bueno siempre recordar los viajes, ¿verdad? A enterarme de lo que viví, que te vas olvidando, de verdad, porque te olvidas. Pues nada, para mí ha sido un placer. Un placer, seguiremos viéndonos y compartiendo cosas y charlando. Vale. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.